Quizá les ha ocurrido que salen el domingo después del servicio, se suben al carro, tal vez van caminando, llegan a la casa y empiezan a meditar y hablar de lo que fue el tiempo de iglesia el domingo. Y uno empieza a hacerse preguntas. No sé si somos nosotros los únicos que hacemos eso. Yo creo que ustedes también, y ojalá lo hagan. Que llegan a casa y empiezan a preguntarse en cómo es que podemos aplicar eso a nuestras vidas, de esas cosas que Dios habló, a veces sí, de quién no vino, de quién sí, quién llegó tarde. Uno habla de esas cosas después de la iglesia, del tiempo de iglesia. Pues el domingo pasado no fue la excepción. Nosotros salimos, fuimos a casa y estábamos hablando de lo que había sido la charla y el tiempo de iglesia. Y Natalia dijo algo y creo que quiero iniciar con esas palabras esta mañana y con esa realidad. Ella dijo, sé que la Biblia no dice acerca de si Judas se hizo también la pregunta, ¿seré yo maestro? Lo que sí ocurre es que la Biblia dice que cuando Jesús dijo que uno de los 12 le había de entregar, cada uno empezó a preguntarse, cada uno. Es posible que Judas también hizo esa pregunta, pero lo que la Biblia sí nos dice con toda claridad es que ellos empezaron a preguntarse entre ellos quién había de traicionar a su maestro. Y saben, yo creo que en ese momento de dolor y de incertidumbre, los discípulos ni siquiera tuvieron el espacio para preguntarle a Jesús quién eran. La pregunta es, ¿seré yo? Ellos no preguntaron, ¿será Mateo? ¿O será Felipe? ¿O será Lucas? Ellos dijeron, ¿seré yo? Y eso es interesante, ¿saben? No se nos ha dado la capacidad, o mejor, la facultad de, como decimos en el adagio común, de ir a una cacería de brujas y entrar al lugar en donde se reúne la iglesia y empezar a preguntar, ¿será que este sí? ¿O será que este no? Esa no es nuestra labor. Esa es la labor del labrador. Esa es la labor de Dios en la parábola. Así que nosotros no tenemos la potestad de decir quién es hijo de Dios y quién no es hijo de Dios. Pero ¿saben algo? A partir de esa lección que aprendemos, nuestro deber es decir, Jesús, yo soy una rama que realmente ha sido insertada en esa vid de manera real, de manera genuina. Nuestra responsabilidad es decir, Jesús, en realidad yo soy tu hijo, soy tu hija. Nuestra responsabilidad no es mirar a nuestro alrededor y preguntar quién de nosotros sí lo es, quién de los que está a nuestro lado lo es o no. Pero nuestra responsabilidad sí es decir, Dios, yo soy tu hijo, soy tu hija, y si soy tu hijo, si soy tu hija, por favor, haz tu obra en mí. Y si no lo soy, y si Dios esta mañana te lleva a responder esa pregunta y la respuesta es, no estoy seguro si soy un hijo, una hija de Dios, entonces tú necesitas responder esa pregunta. Y esa sí es responsabilidad de cada uno de nosotros. Yo pido a Dios, y mi oración esta mañana, es que nosotros podemos ver esos rasgos que hacen que uno pueda decir, soy un verdadero pámpano, soy un hijo de Dios, soy un verdadero creyente, uno que lleva fruto, uno que permite que el labrador haga su tarea. Tomamos un momento para orar. Mi Señor, yo te doy gracias por lo que ha sido esta serie hasta ahora. Y Señor, muchas gracias, porque sé que muchos de nosotros esta mañana hemos sido llevados por ese proceso. Y yo puedo ver y puedo recordar algunos de esos procesos. Y también, Señor, me llena de expectativa y satisfacción saber lo que tú planeas hacer en nuestros días por venir. Y yo te ruego, Señor, que cuando tú quieras quitar, mover, podar en nuestra vida, que nosotros estamos listos y que estamos preparados para soportar todo lo que tú desees hacer. Tú eres el labrador y así como una planta
no le reclama al labrador por qué corta, por qué quita, por qué pone. Nosotros deberíamos actuar de la misma manera. Nosotros somos las ramas y tú estás obrando en cada una de esas ramas. Pero nuestro trabajo y nuestra posición delante de ti debería ser: haz lo que tú quieres hacer y lo que nosotros necesitamos que tú hagas. Así que gracias, Señor, porque podemos llevar fruto y podemos llevar fruto si tú nos ayudas a permanecer. Podemos llevar fruto, Señor, si es que nosotros soportamos tu mano trabajando en nuestras vidas. Así que, por favor, habla en nuestros corazones esta mañana. Gracias por cada uno de nosotros. Gracias por los que no están hoy de manera presencial, pero que están conectados a través de la pantalla. Yo te ruego, Señor, que podamos tener un tiempo muy especial esta mañana meditando en tu palabra. Oramos en tu nombre. Amén. Muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Como ya lo mencioné, continuamos con nuestra serie acerca de Juan 15, la vid verdadera. Y bueno, ¿ustedes ya eligieron? ¿Ya votaron esta mañana? ¿Sí? ¿La basura? ¿No? Pero fueron a elegir, ¿sí? Ok, bueno, los que no han elegido, creo que tenemos una responsabilidad y necesitamos hacerlo tal vez después del servicio. Eso es bien importante. Aquí no les decimos por quién tienen que votar, esa no es labor de la iglesia, pero sí es importante que nosotros ejercemos esa responsabilidad social que tenemos. Ok, entonces pues vamos a Juan 15, versículos 1 al 4. Juan 15, versículos 1 al 4. Y dice Jesús: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Toda rama que en mí no da fruto, la corta, pero toda rama que da fruto, la poda para que dé más fruto todavía. Ustedes ya están limpios por la palabra que les he comunicado. Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Así como ninguna rama puede dar fruto por sí misma, sino que tiene que permanecer en la vid, así tampoco ustedes pueden dar fruto si no permanecen en mí. Entonces hemos visto un par de cosas hasta aquí como los elementos importantes de la parábola. Lo primero que vimos es que Jesús es la vid verdadera. Y recordamos, hicimos énfasis en que Jesús es la vid verdadera porque hubo otra viña antes de Jesús. Y entendimos que ese era el pueblo de Israel que perdió su propósito y que Dios tuvo que tratar muy fuerte con ellos porque simplemente Dios esperaba recoger uvas y en cambio recogió uvas silvestres, que son agrias y que simplemente debían desecharse. Luego entendimos que nosotros somos sus pámpanos. Cada creyente es una rama de esa vid, insertada en esa vid. Pero el domingo pasado entendimos que no todas esas ramas que aparentemente se ven pegadas a esa vid, que no todas las personas que van a una iglesia, a un lugar mejor en donde se congrega la iglesia, son realmente creyentes, sino realmente aquellos que hemos tomado conscientemente una decisión en nuestro corazón por la obra que Jesús hizo en nuestro lugar. Entonces, esa es la realidad, ¿sí? Podemos ver muchas personas que dicen ser creyentes, pero realmente no todos ellos tienen una relación auténtica con Jesús. Espero que todos esta mañana hemos experimentado la salvación. Y luego vimos que Dios es el labrador, ¿cierto? Dios es el labrador en la parábola y entendimos cuál es su labor. Incluso dijimos que es como si Jesús, Dios Padre, plantó a Jesús y lo puso en el mundo. Jesús vino a nuestro mundo para hacer la obra que solo Él podía hacer. Y entendimos también el domingo pasado cuáles eran esas ramas que no dan fruto. ¿Cuáles son esas ramas que finalmente van a ser cortadas? Entonces hoy veremos quiénes son esos pámpanos que sí llevan fruto y a quién hacen referencia. Entonces, quiero aclarar algo antes de continuar, y es que en la analogía o enseñanza o la parábola de la vid, en ningún lado se refiere a pámpanos buenos o pámpanos malos, ¿cierto? Y la razón, yo creo, es porque en realidad todos somos pámpanos malos.
No hay ninguno bueno. Jesús, Dios, nos encontró a nosotros cuando la Biblia dice que estábamos muertos, ¿en qué? En delitos y pecados. Es decir, si es porque somos buenos, bueno, pues no hacemos parte de esa vid verdadera. Pero cuando estábamos en esa condición, Jesús vino a nosotros, nos hizo entender la necesidad de un Salvador. Nosotros abrimos nuestro corazón a ese Salvador, lo aceptamos como Salvador, pero también como Señor. Eso significa que Él debe gobernar en nuestra vida, ¿cierto? Y entonces, por su gracia y por su misericordia, es que nosotros podemos llevar frutos. No es porque seamos ramas buenas, no es porque los que no llevan frutos, no es porque sean peores o mejores que nosotros, no. Todos fuimos insertados en esa vid, puestos en esa vid, única y exclusivamente por la misericordia y la gracia de Dios derramada en nuestras vidas. Y espero que eso está claro en cada uno de nosotros. No es por mérito propio. Entonces, entramos en materia. La pregunta es, ¿quiénes son esos pámpanos que llevan fruto? ¿Saben quiénes son? Son verdaderos creyentes. Y saben, con esto nosotros nos estamos, diríamos, colocando una soga al cuello. Sí, porque la declaración de Jesús es contundente. Está diciendo, un verdadero creyente, por naturaleza, ¿qué hace? Lleva fruto. Sí, un verdadero creyente, por naturaleza, lleva fruto. Entonces, ¿quiénes son los verdaderos creyentes? Los que evidencian el fruto del Espíritu en su vida. Entonces, comencemos por el principio. ¿Cómo es que eso llega a pasar? Lo primero que necesitamos mirar es que un verdadero pámpano permanece en la vid. Un verdadero pámpano permanece en la vid. Ese es el término clave en la parábola. Los primeros versículos del 1 al 9, básicamente leemos muchas veces la palabra permanecer en diferentes formas. Pero la idea de permanecer aquí no tiene tiempo. Es decir, o si tiene un tiempo es presente y es continuo. Es decir, todo el tiempo necesitamos estar conscientes de la importancia de permanecer. De hecho, es un imperativo, es un mandato. Permanezcan en mí. Entonces, un verdadero creyente persevera. Sabe que existe una lucha que es fuerte, pero permanece pegado a la vid. Ha entendido que separado de Jesús, la vid verdadera, nada puede hacer. Entonces, perseveran en esa realidad. Quizá tú has conocido personas, y quiero mencionar a dos tipos de personas, pero quizá tú has conocido personas que han sido creyentes, tal vez desde niños, desde muy jóvenes. Y ustedes han visto casi toda la vida de esas personas. Y los has visto ir y venir y participar en la iglesia y hacer un trabajo con la iglesia. Pero también has visto que son personas que han sufrido, que han sido atropelladas, que han sido personas que Dios ha tratado con mucha dureza tal vez, pero también con amor. Tal vez has visto que esas personas han sufrido pérdidas, han sido defraudadas. Pero ¿qué pasa con esas personas? Tú las ves ahí, y aman pensar en el día en que el Señor viene por ellas y el día en que todo eso va a pasar, pero perseveran y están ahí. ¿Por qué? Porque han entendido que separados de Jesús, nada pueden hacer. Pero tal vez conoces a otro tipo de personas también. Tal vez conoces a algunas personas que por mucho tiempo fueron a la iglesia y te han dicho, yo era cristiano, yo era creyente, pero ya no lo soy. La verdad es que la iglesia, los hermanos me defraudaron,
Yo fui a la iglesia y todo era tan bonito, pero las cosas empezaron a cambiar. De repente el pastor ya no era el mismo, llegaron más personas a la iglesia, ya el tiempo no era el mismo. Algunas personas que consideraban mis amigos, cuando los necesité no estuvieron ahí. Y ni se diga de cómo empezaron a manejar las cosas de la iglesia, en fin. Y estas personas llegan a la conclusión de que ya no son creyentes. ¿Han conocido personas que dicen esas cosas? Yo era, pero ya no soy. ¿Saben algo? Los frutos de los últimos creyentes manifestaron o manifiestan que en realidad no eran creyentes. Decían ser creyentes, pero no eran creyentes. ¿Saben por qué? Porque uno nunca deja de ser hijo. Uno nunca deja de ser creyente. Nunca dejas de ser cristiano. Y si una persona deja de ser cristiano, nunca fue cristiano. Nunca fue un verdadero creyente. Esa es la realidad. ¿Saben? No estamos hablando, cuando hablamos del evangelio, cuando hablamos del cristianismo, de los seguidores de Jesús, no estamos hablando de una moda. No estamos hablando de una tendencia o algo similar. Estamos hablando del poder del evangelio para transformar vidas. Esa es la realidad. Y cuando Jesús dice, permanezcan, está diciendo, de aquí en adelante, ustedes necesitan entender esta realidad y sepan que necesitan permanecer. Es un mandato. Entonces, si alguien dice, bueno, yo era cristiano, ahora no lo soy, en realidad es porque nunca lo fue. Y claro, nosotros podemos encontrar excusas y a veces somos demasiado románticos con el evangelio y con la palabra de Dios. A veces encontramos excusas o decimos, y yo recuerdo haber dicho eso en mi adolescencia, cuando mi cuñado y mi hermana, que fueron los que me llevaron a la iglesia, ellos decidieron cambiar de iglesia. Y saben, yo era consciente de todo lo que estaba pasando, de la forma en cómo la iglesia había manejado algunas situaciones. Y yo recuerdo si a mí me pasa eso, yo también me voy. Y podemos hablar de muchas realidades. Y saben, les digo algo, creo que hay un par de razones, y les digo honestamente, solo un par de buenas razones para cambiar de iglesia. Un par de razones para cambiar de iglesia. Y existe un montonón de razones para no cambiar de iglesia. Razones que son falsas o razones que simplemente son un engaño, ¿sí? Pero una cosa es congregarte en una u otra iglesia y otra dejar de ser creyente, ¿sí? Son dos cosas completamente distintas. Está bien, a veces incluso por las mismas realidades sociales necesitamos movernos a un lugar, a otro lugar. Y la iglesia de Jesús, aunque la iglesia local es real, pues la iglesia de Jesús es una, ¿sí? Pero nunca dejamos de ser creyentes, si es que en realidad lo somos. Entonces un verdadero creyente permanece. Jesús dijo, y Jesús también dijo, que por sus frutos los conocerían. Y eso no es para ir por ahí, por la iglesia, por la calle, diciendo, bueno, quién es y quién no es. Pero un verdadero creyente se distingue por los frutos, se conoce por los frutos, lo cual es fruto de permanecer. Si no permanecemos, no hay frutos. Y ese es el siguiente aspecto. Primero, permanece, y si permanece, entonces puede llevar frutos. Ese creyente lleva frutos. Juan 15, versículo 2, toda rama que en mí no da fruto la corta, pero toda rama que da fruto la poda para que dé más fruto todavía. Espero que estamos leyendo bien. Espero que estamos entendiendo lo que estamos leyendo. Jesús dice, y usa los términos cortar y podar. Y saben, son diferentes. Cortar es definitivo. Podar es parte de un proceso que incluye el cuidado que el labrador tiene con la planta. Y es diferente. Dice, corta a los que no dan fruto, pero luego, ¿qué hace con los que dan fruto? Los poda. Wow. Toda rama que lleva fruto es podada.
Eso es interesante. ¿Saben yo qué pensaría? Yo diría, ok, Jesús, ¿no sería mejor si tú dejas a los que ya están llevando frutos quietos? Nosotros, ¿qué decimos? El que está bien se deja quieto, ¿sí o no? Si ustedes que son padres ven que uno de sus hijos está haciendo las cosas al pie de la letra, ustedes dicen, aleluya, ¿cierto? Gracias Dios por este hijo y ojalá que este otro mire y tome ejemplo, ¿cierto? Pero entonces empezamos a trabajar, seguramente es lo que hace un padre, empiezan a trabajar y a enfocar en este que necesita corregir, que necesita mirar, que necesita un poco de disciplina. Así que el que está quieto, uno esperaría que Jesús dijera, bueno, ese ya está llevando fruto, dejémoslo. Ya dio fruto, está bien. Pero ¿eso es lo que hace Jesús? No. Jesús dice que el que da fruto, lo poda. ¿Y saben cuál es el proceso de podar en términos de agricultura? No es cortar la rama. Bueno, algunas ramas se cortan, efectivamente. Pero hay unas ramas que ya tienen fruto, que ya están soportando el fruto. Entonces, dentro de esas ramas hay algunas hojas que, por ejemplo, están secas. Por ejemplo, hay maleza. Y hay diferente tipo de maleza, pero hay una maleza que tiende a enredarse en las plantas. Y esa maleza no respeta ramas, da por todo, sean ramas que tienen fruto o ramas que no tienen fruto. Y el labrador, ¿qué hace? Corta esas ramas, esa maleza, y empieza a hacer un proceso de limpieza en esas ramas que ya tienen fruto. ¿Por qué? Seguramente si no lo hace, aunque ya tenga fruto, el fruto se puede arruinar. Ahora, eso es verdad en términos de agricultura. Pero en términos espirituales, lo que Jesús está diciendo es, si tú llevas fruto, entonces voy a limpiarte, mi obra en ti va a continuar, tal vez vamos a ir a otro nivel, porque la idea es que tú lleves más fruto. Aquí y por estas cosas, iglesia, es que muchos creyentes se equivocan y aún nosotros nos equivocamos porque damos por hecho que dar fruto es no darle pie a Dios para que trate con nosotros. ¿Me hago explicar? ¿Me hago entender? A veces pensamos que tenemos que dar fruto, sí o sí, porque si no, ay. Dios va a empezar a cortar, Dios va a empezar a limpiar y eso duele. Esas cosas duelen. Pero ¿saben? Dios no solo limpia porque hay maleza o hay algo que no está funcionando del todo. Dios nos limpia y nos poda aún cuando estamos haciendo las cosas bien. Entonces necesitamos recordar esas cosas. Si llevamos fruto, Dios va a continuar su obra. Nuestro proceso como creyentes no termina, nunca terminará hasta el día en que Jesús venga por nosotros. Lo hace porque cada vez Él desea que llevemos más y más fruto. Esa carrera, ese trabajo solo termina cuando Él venga por su iglesia y nos lleve a la gloria eterna. Por ahora necesitamos decir, Dios, continúa tu obra en mí. Podemos decir entonces que llevar fruto es todo un proceso y que la idea cada vez es que llevemos más y más. Entre más dejemos que Él trabaje en nosotros, seguramente los frutos van a ser más y más evidentes. Así que la poda es necesaria. Es necesaria en la vida del creyente. No importa que estés haciendo las cosas bien, Dios va a seguir tratando con nosotros, no solo para llevar fruto, sino para llevar más fruto todavía. Entonces, ¿cómo funcionan las cosas aquí? A veces estamos haciendo las cosas bien y salen cosas mal, ¿sí o no? A veces estamos diciendo, pero Dios, incluso estoy luchando más que nunca
por agradarte, por ser obediente. Le he estado bajando a mi carácter, le he estado bajando a mi orgullo, a mi vocabulario, a la facilidad con la que a veces simplemente digo una mentira para salir de paso, con mis miradas, con mis pensamientos. Y estoy luchando, Señor, más que nunca con estas cosas. Y mira lo que pasa. Bueno, Dios está obrando. Aquí no funciona Él. ¿Por qué a mí? Eso es muy tentador, es muy, muy tentador. Y cada vez que pasan cosas difíciles en mi vida, tengo esa expresión en la punta de mi lengua. ¿Por qué a mí? Y luego recuerdo que Él es el labrador. Él es el labrador. Él sabe cómo tratar mejor conmigo. Él nos conoce de manera especial a cada uno de nosotros y sabe cómo tratar con cada uno de nosotros. Esta semana, mientras estudiaba para el tema de hoy, yo decía así: Dios, definitivamente tú más que nadie sabes cómo tratar conmigo. Y yo le decía: Dios, está bien, tú eres el labrador, tú decides qué quitar y qué poner. Y anoche pasó algo muy curioso. Ayer no solamente esto se inauguró, literal, el segundo piso, literal, se inundó con la granizada. Es imposible controlar las canaletas, todos los techos, y literalmente se inauguró, bajaba agua por la escalera. Tuvimos que subir, levantar cosas, tuvimos que cancelar el tiempo con los chicos, así que después como de las 6:30 fuimos a casa y ya con maletas dijimos, bueno, llegamos a casa, descargamos maletas, y cuando entré al estudio, el estudio estaba inundado, ¿sí? Se dañaron algunas cosas, entre ellas un computador, esperamos que funcione, ayer no prendía, materiales de estudio, en fin. Y como que uno dice, wow, espera, Señor, esta semana tú me hablaste a través de esa Biblia. ¿Por qué? Pero está bien. Dijimos, bueno, necesitamos empezar, nos concentramos ahí en el estudio, empezamos a sacar agua, sacamos como unos 3 baldados de agua, y después listo, trapero, bueno, ok, está bien. No habíamos entrado en nuestra habitación. Cuando mi esposa entra en la habitación y pega el grito, bueno, no gritó, me dijo, esta noche no tenemos cama. Pues la verdad, ese mismo chorro de agua que había caído al estudio había caído también a nuestra cama. Entonces literalmente pusimos de filo el colchón y caía el agua. Pero ¿saben una cosa? Yo no sé Dios qué quiere hacer en nosotros, ¿sí? Y no siento que eso es una gran tragedia, honestamente no siento que es una tragedia. Anoche dormimos más calientes que de costumbre. Pero creo que anoche pudimos pensar en estas cosas, y en mi mente y en mi corazón era, Dios, tú eres el labrador, ¿sí? Y tú decides qué quitas y tú decides qué pones. Y ¿saben una cosa? La verdad, yo le dije a mi esposa, quiero pensar que mañana voy a estar tranquilo con esto, pero honestamente no estoy preocupado en este momento. Estoy tranquilo con esto, no sé. Imagino que el colchón se secará, bueno, no sé. Pero ¿saben? Creo que Dios tiene el derecho de hacer esas cosas. Nosotros no podemos reclamarle, Dios, ¿por qué haces esto o aquello? Y ¿saben? Dios poda, y yo quiero ver esto como un estilo o una forma de disciplina para sus hijos. Y lo hace por 2 razones. Y creo, iglesia, amigos, que esta es quizá la evidencia más contundente de que somos verdaderos creyentes y que realmente hemos sido puestos en la vid de manera auténtica. Punto número 3, un verdadero pámpano soporta la disciplina. Un verdadero creyente soporta la disciplina. ¿Y por qué Dios disciplina? Lo hace por 2 razones. Ahora, estamos hablando de soportar la disciplina y no nos estamos refiriendo al creyente que no cae, al creyente que no muestra debilidad, ¿sí? Estamos hablando de aquel que, independiente de las circunstancias, soporta la disciplina de Dios. Y estas son pruebas. Estamos hablando de cosas que Dios permite para llevarnos a desarrollar su carácter, que finalmente es el fruto verdadero
en la vida del creyente. Entonces, aquel que soporta el hecho de que Dios quite, limpie y añada, ese es un reflejo de que somos verdaderos creyentes. Y entonces Dios nos disciplina o nos poda, nos limpia por dos razones primordialmente, y las vemos aquí en la enseñanza de la vid. La primera razón, lo hace para que llevemos frutos. Esa es la parte mínima del cristianismo. Cuando nosotros llegamos a Jesús, Dios empezó un proceso. Esa es una parte mínima. El creyente lleva fruto porque ha sido limpio. Esa es una declaración categórica, como ya lo habíamos visto. Los frutos son la manifestación de la obra que Dios ha comenzado en el creyente. Es un proceso natural y es algo que nos caracteriza como verdaderos hijos de Dios. Y esas son las primeras cosas que Él quita. Y duelen y a veces nos hace pensar que Dios no está con nosotros, pero es cuando Dios más lo está. Es cuando Dios hace el trabajo de Dios. Y nosotros simplemente estamos ahí diciendo, Dios, espero que hagas y que puedas hacer lo que necesitas hacer. Por eso también, iglesia, es que muchos creyentes, entre comillas, cuando vienen las cosas difíciles, vuelven atrás. Y lo pasó con Jesús. Jesús llegó a un punto en el que dijo que muchos, o la Escritura dice que muchos empezaron a dejarlo atrás. Empezaron a volver. Incluso Jesús le pregunta a sus amigos, a sus 12 discípulos, ¿y ustedes qué? ¿Van a hacer lo mismo? Y entonces es cuando leemos que Pedro le dijo, ¿a dónde iremos? No tenemos a dónde ir. Tú tienes palabras de vida, tú nos has dado un propósito, tú nos has dado una esperanza, y por más duras que estén las cosas ahora, no tenemos a dónde ir. Así que aquí estamos, aquí permaneceremos. Esa es una realidad. Pero ¿saben? Esas son las primeras cosas. Siempre pienso en eso en materia de la avenida 19, la avenida novena, ¿cierto? ¿Cuántos años lleva en estudio? ¿Ustedes saben? ¿Ustedes que son de Bogotá y que han vivido muchos años? Ajá, sí. Ese es el gancho de campaña durante décadas, ¿sí? La novena para descongestionar la autopista. Pero ¿saben? ¿Ustedes ven un inicio o algo? ¿Ustedes en algún momento iniciaron esa obra? Pues yo creo que sí, dieron algunos pasos pequeñitos. De hecho, si ustedes van aquí por la 187, aquí arriba, ustedes ven una maquinaria que creo que ya se quedó quieta. Pero hay un pequeño indicio de que algo pasó. Y de una u otra forma es lo que ocurre con los creyentes cuando llegamos a Jesús. Sí o sí, Él empieza a hacer algunas cosas o muchas cosas. Y esos son los primeros pasos. En Filipenses capítulo 1, versículo 6, Filipenses 1, versículo 6, el apóstol Pablo dice, estoy seguro de esto, estoy persuadido de esto. El que comenzó en vosotros la buena obra, ¿la qué? Es un proceso. Permanezcan, necesitan permanecer hasta el día, ¿qué? De Jesucristo. Hasta el día en que Jesús venga por su iglesia. Pero ¿saben? Esas son las primeras cosas. Esas son las primeras cosas. Un poco más de esto, Hebreos capítulo 12, versículos 5 al 8. Hebreos capítulo 12, versículos 5 al 8. Dice, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo, Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor, al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. ¡Wow! ¿Ustedes que son padres alguna vez tuvieron o se vieron en la necesidad de usar la varita de la corrección? Bueno, los sociólogos, los psicólogos dicen, por favor no hagan eso. ¿Saben? Yo le doy gracias a Dios de que mi papá y mamá usaron. Y ya hubiese sido una varita con un proverbio escrito. Eso hubiese sido demasiado maravilloso. Es más difícil escribir sobre un cable, sobre una manguera. No hagan eso, ¿sí? Pero ¿saben? El padre que ama a su hijo lo corrige. Y una cosa es el maltrato,
¿sí? Y estamos hablando de extremos, pero Dios dice que Él disciplina al que toma por hijo. ¿Quiénes soportan la disciplina? Los hijos. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces ¿soy qué? Bastardos y no hijos. Hijos no legítimos. Es como si yo veo al hijo del vecino haciendo pataleta, haciendo berrinche, y digo al vecino porque los de ustedes no hacen eso. Pero es como si vemos al hijo del vecino y ustedes han dicho lo mismo que yo he dicho algunas veces, si ese niño fuera mío, ¿sí? Eso solo significa que no estoy listo para ser papá, ¿sí? Pero ustedes son o escuchan personas que dicen eso, ese niño, ¿sí? Pero ustedes también dicen, menos mal es el hijo del vecino, ¿cierto? Y ustedes no van a ir a hacer algo por ese niño, ¿cierto? Pues ustedes dicen, bueno, pues su papá tendrá que tratar con él, ¿cierto? Pero es lo mismo. No somos hijos del vecino espiritualmente, somos hijos de Dios. Y si Dios ve que esas cosas, que hay cosas que corregir, Él no va a delegar esa responsabilidad en nadie más. Él va a decir, yo necesito hacerlo. Y Dios dice que lo hace. Una rama que no se aparta y no lleva fruto es cortada y es quemada, pero una rama que permanece es tratada por el labrador y aunque duela, lleva fruto en su tiempo. Y soporta el trato por el pecado y se duele y tal vez llora y se arrepiente y se quebranta y se lamenta, pero está ahí. Está ahí, pegado a la vid, diciendo, más difícil que soportar la disciplina es huirle a la disciplina. A veces el costo del cristianismo y de seguir a Jesús es alto, pero ¿saben qué pasa? El costo de no seguirlo, ustedes ni siquiera lo imaginan, y yo no lo imagino. Así que es mejor permanecer en la vid y soportar la disciplina. Y punto número 2, lo hace para que llevemos más fruto. Lo hace para que llevemos fruto. Él nos tomó, empezó un proceso en nosotros y aun cuando ese proceso va bien, Él dice que nos poda, que nos corrige para que llevemos más fruto. De modo que los momentos difíciles no siempre son el resultado de un bajonazo espiritual. A veces pensamos que estamos haciendo algo mal y eso es una condición o una posición bastante moralista. Tú haces bien, te va bien, tú haces el mal, entonces esperas el mal, pero con Dios las cosas no funcionan así, ¿sí? Muchas de las pruebas y de las cosas y momentos que experimentamos como verdaderos hijos de Dios en nuestra vida cristiana son provistos por Dios mismo. Esa es una realidad. Él permite esos momentos, Él orquesta muchas de esas circunstancias. ¿Por qué? Para pulirnos, para perfeccionarnos y para que podamos llevar más y más fruto. Entonces, cuando vengan esos momentos difíciles, nosotros podemos pensar, bueno, Dios está trabajando en nosotros. Ahora sabemos por qué le pasan cosas malas a gente buena, ¿sí? ¿Por qué a gente que obra con rectitud, por qué a veces les va mal? Bueno, aquí tenemos la respuesta. Dios, si hacemos el bien, nos sigue estirando. Porque su meta es que aun cuando llevamos fruto, llevemos mucho fruto, llevemos más fruto. Y ¿saben una cosa? Los discípulos necesitaban saber esto. Los discípulos iban a experimentar mucha oposición, mucho rechazo, su fe iba a ser probada. En algunos, incluso después de que Jesús resucita o cuando Jesús muere, muchos de ellos incluso volvieron a sus vidas pasadas. Volvieron a la pesca, Jesús los encuentra, algunos de ellos, otra vez en la balsa, caminando de camino a casa, cabizbajos. ¿Por qué? Porque su fe iba a ser probada. Y seguramente ellos iban a estar pensando, bueno, esto es mero fruto
del hecho de que el plan aquí, del Salvador, del Mesías, del Rey, terminó. Caducó, se acabó. Entonces Jesús les dice, ok, no hagan esa ecuación, no funciona. Sino que aún cuando están siendo probados, siéntanse dichosos sabiendo que no los he abandonado y que estoy trabajando de manera especial en sus vidas. Recuerdo siendo un adolescente que el pastor decía, si tú vas por la vida como si nada, si todo en tu vida está marchando a la perfección, entonces preocúpate, ¿sí? Y no significa que entonces Dios nos tiene que estar reprendiendo todo el tiempo. Pero la verdad es que la obra de Dios es constante, es continua en nuestra vida. Y es un proceso necesario. Creo que ese es el punto, es un proceso necesario. Entonces, al que lleva fruto, lo podo para que lleve más y más fruto. Mucho fruto es lo que dice Jesús. Es lo que dice Jesús acerca del Padre. Permanecer, llevar fruto, soportar la disciplina. Iglesia, ánimo si Dios te está tratando con algo puntual en nuestras vidas. Jesús dijo esto a sus discípulos porque sabía que lo necesitarían y sus palabras hoy son las mismas para nosotros. Necesitamos entender que Él tiene el derecho de tratar con nosotros. Solo somos ramas. No todo lo malo que nos ocurre proviene del maligno, sino que Dios nos poda y nos limpia y nos perfecciona. Y al menos que estemos en esa vid, permaneciendo en Él, vamos a aceptar estas cosas y vamos a abrazarlas como que vienen de Él. O si no, tal vez vamos a quejarnos, tal vez vamos a reclamar, vamos a argumentar y vamos a impedir o de una u otra forma obstruir que el labrador haga la labor que solo le pertenece a Él. Tomamos un momento para orar. Quiero volver donde terminé esta mañana. Dios nos ha dado la capacidad a nosotros de entender y de saber si somos verdaderos creyentes o no. Eso lo podemos saber. No podemos saber si los que están a nuestro lado lo son o no lo son, pero sí podemos saber si nosotros lo somos. El Espíritu de Dios da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y tal vez esta mañana tú hiciste esa pregunta y ahora no estás plenamente convencido, convencida de si en realidad tomaste una decisión por Jesús consciente. Y tal vez quieres hablar de estas cosas esta mañana. Tal vez digas, saben, yo quiero aclarar este paso en mi vida porque ahora no lo tengo claro. Puedes hacerlo. Y hay personas esta mañana que te quieren guiar y acompañar en este proceso. Y si esa es tu condición, simplemente yo quiero pedirte que levantes tu mano. Con tu mano levantada no estás comprometiéndote a nada, simplemente nos estás diciendo, yo quisiera hablar de esto y tenerlo un poco más claro. Realmente quiero estar completamente seguro si soy o no un hijo de Dios, una hija de Dios. Así que si tú quieres saber de eso, puedes levantar tu mano. ¿Hay alguien? ¿Hay alguien que con mano levantada diga, yo quiero que me hablen de esto un poquito? Gracias. Tal vez no quieras hacerlo ahora, pero si Dios está colocando inquietud en tu corazón, no te vayas de este lugar sin haber resuelto esa situación, o por lo menos sin haberlo expresado a alguien. Tal vez nosotros llevamos meses, años siendo creyentes y tenemos esa certeza en nuestro corazón de que somos hijos de Dios. Pero tal vez estamos pasando por un momento difícil. Tal vez Dios está probando nuestras vidas de manera particular por estos días. Y tal vez podemos sentirnos desanimados, tal vez podemos sentir un poco de frustración. ¿Saben? Jesús esta mañana nos dice, estoy podando, estoy tratando contigo. Y esa disciplina y esas pruebas pueden venir por dos razones. Puede que en realidad sí hay cosas que están mal.
y Él las tiene que quitar y eso duele. Pero tal vez todo está bien en nuestra vida. Pero Dios simplemente quiere seguir trabajando y está bien que le permitimos seguir trabajando. Así que ánimo. Nos podemos dar por satisfechos sabiendo que Dios está haciendo su obra en nosotros y que no nos ha abandonado. Recuerdo ahora, alguien dijo que a un árbol sin frutos no se le lanzan piedras. No hay nada que quitarle, no tiene nada que ofrecer. Y yo pienso que cuando Dios ve frutos, dice, ok, quiero enfocarme aquí. Aquí hay potencial. Quiero hacer mi obra aquí, quiero seguir haciéndolo. Entonces, ánimo, iglesia. Ojalá que esa disciplina y esas pruebas es porque Dios quiere que demos más fruto y no porque hemos dejado de dar fruto. Oramos. Mi Señor, gracias por tu obra en mi vida y por tu obra en nuestras vidas. Y sabemos, Señor, que han habido momentos difíciles y nosotros sabemos y somos conscientes de que seguramente van a venir más pruebas. Pero cuando eso pase, Rey, ayúdanos a recordar que tú estás ahí con nosotros, que tú eres suficiente, que tú basta para nuestra vida, para nuestra necesidad. Que podamos permanecer, que podamos soportar y que podamos evidenciar mucho fruto en nuestra vida. Tu fruto, Señor, tu fruto, Espíritu Santo. Así que gracias por tu palabra esta mañana. Oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén.